Hola, bueno, ya comenzamos entonces con la exposición por partes, cada una de las entregas, cada uno de los programas de este podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali va a tomar un conjunto de sutras que se van a exponer gradualmente. So like this we begin the exposition of the different Yoga Sutras, and in this we are going to expose different groups of sutras. Obviamente comenzamos con el libro número 1, que es el Samadhipada. Obviously we begin with the first book, which is the Samadhipada. Y por lo tanto con el sutra número 1 de ese libro, que vamos a denominar 1.1. For the matter, with the sutra number 1 of that book that we're going to name 1.1. Este sutra 1.1 This sutra 1.1 dice literalmente: literally says, ahora la enseñanza del yoga. now the teachings of yoga. De parte de mi gurú, de Swami Satyananda, From the side of my guru, Swami Satyananda, su traducción literal its literal translation es la siguiente: is the following. ahora por consiguiente las instrucciones completas con relación al yoga. Now as following the complete instructions of yoga. Y yo me avengo mucho, o sea, me identifico mucho con la explicación de Swami Satyananda. I identify myself a lot with Swami Satyananda's explanations. Porque en su interpretación, o desde la traducción que hace del Sutra 1.1, Because in his interpretation and translation of the Sutra 1.1, pues él considera, bueno, y se hace la pregunta: ¿qué quiere decir ahora? He O de cons- aquí en adelante. he considers or asks the question, well, what do they mean by now or from now on? ¿Por qué decir, por qué expresar ahora o desde ahora las enseñanzas del yoga? Why taking the time to express from now the teachings of yoga? ¿Acaso había algo antes? Was there something previous to it? Pues en la consideración de Swami Satyananda sí. Well, in Swami Satyananda's consideration there was. Claro, y tiene mucho sentido. And of course it makes a lot of sense. Porque como lo vamos a ver más adelante, Because as we're going to see afterwards, yoga o el yoga explicado en este tratado como un conjunto de técnicas y comprensiones del manejo de la mente, yoga explained in this treaty as the completion, the group of techniques and tools for the management of the mind. pues obviamente es demandante y muy sofisticado. It's very demanding and sophisticated. Luego, para abordar las técnicas establecidas en los Yoga Sutras, Then, to approach the techniques that are exposed in the Yoga Sutras, se requiere una preparación previa. one requires a previous preparation. Una persona que tiene una mente muy móvil, una mente poco controlada, Someone that has a mind that is very mobile and not controlled, una mente no suficientemente observada a mind that has not been observed enough, y llena de impurezas, filled of impurities, no va a poder, ni siquiera va a entender las enseñanzas de los Yoga Sutras, will not even be able to understand the teachings of the Yoga Sutras, y mucho menos va a poder entonces aplicarlas. and so even less will be able to apply them. Entonces, desde el criterio de Swamiji, So from Swamiji's criterion, se necesita un proceso previo de purificación. there is a need for a previous process of purification. Y ese proceso de purificación está dado por dos tipos de prácticas. And that process of purification is given by two kinds of practices. La primera de ellas es el Karma Yoga, The first one of them is Karma Yoga, que es la visión de que toda acción se debe realizar de una forma consciente. which is the side or the vision that every action must be performed consciously. Y la segunda And the second es el Bhakti Yoga, is Bhakti Yoga, el cual permite al practicante, según las palabras literales de Swamiji, unificar las tendencias mentales. the one allows to the practitioner, according to Swamiji's words, perdón, otra vez, lo último, Unificar las tendencias mentales. to unify the mental tendencies. Eso puede ser entendido de muchas formas. That could be understood in several ways. En el caso del Karma Yoga, In the case of Karma Yoga, implica permanentemente, en todo momento, en toda acción, it implies that permanently, at every moment, at every action, estar dirigiendo la atención precisamente a todo el proceso de la acción. to direct all the attention precisely to the process of the action.
En el caso del Bhakti Yoga, In the case of Bhakti Yoga, cuando hablamos de unificar las tendencias mentales, when we talk about unifying the mental tendencies, implica principalmente dejar de estar buscando diferentes tipos de soluciones, it mainly implies to stop looking for different kinds of solutions entrando en una cantidad de posibilidades y no concretando una, by entering into a huge amount of possibilities but not concreting any of them. y entonces de esa forma ir escogiendo desde la propia identificación una manera de vivir y expresar la propia experiencia de ser en la vida. But in that way, through identification, one gets to choose the way in which one wants to express oneself in life. Aclaro que esa no es la única forma de Bhakti Yoga, I clarify that is not the only form of Bhakti Yoga, o que esa sea la forma de Bhakti Yoga. or that is the form of Bhakti Yoga. Es simplemente It is simply la forma como se aplica como una preparación para el yoga, the way in which it is applied as a preparation for yoga, el redistribuir o el reorientar el flujo mental. to redistribute or reorient the mental flow. Entonces, por ejemplo, So, for en example, ese caso, in that case, muchas personas que inician un camino espiritual many people that begin a spiritual path o un proceso espiritual, or a spiritual process. entonces hoy son pachamamistas So nowadays we have Pachamamists. y entonces ven el mundo desde el pachamamismo, So they see the world from the interpretation of Pachamama, y otros se van por allá, por la ayahuasca, and others go and take ayahuasca, o esa misma persona después se va por el lado de la ayahuasca, or that person decided to go through the side of ayahuasca, y de ahí pasa a la Wicca, and then they go through Wicca, y le mete tarot a la vaina, and they put the tarot as well y inside, se va perdiendo and it starts to get en una lost cantidad de supuestas soluciones, in such a huge amount of solutions, de tal manera que su mente no se identifica de una forma concisa y concreta con alguna. in such a way that their mind is not identified in a concrete way with any of them. Entonces no desarrolla con facilidad algún tipo de claridad mental. So like that, it is not easy to develop some kind of mental clarity. Y esa es una de las dificultades más grandes de los buscadores que yo observo pues desde hace 20 años que estoy haciendo esto. And that's one of the main things that I see in most of the seekers that I have been observing during these 20 years that I have been doing this. Entonces por allá están haciendo danza árabe, So over there, they're doing belly dancing, entonces metiéndose información al respecto de la diosa, and they get this information about the goddess, y después terminan por allá pensando en la tradición egipcia, and then they end up thinking about the Egyptian tradition, y al tiempo de pronto comienzan a seguir el calendario maya, and at the same time, they might start to follow the Mayan calendar, y después comienzan a meterle estoicismo al tema. and then they put stoicism to the thing, Y van y hacen retiros de Ashtanga Yoga. and they do Ashtanga yoga retreats. Eso es una locura. That's craziness. Y está muy bien cuando uno está empezando a buscar. And that's a very good thing when you're beginning your quest. El problema es quedarse ahí. The problem is to stay there. Entonces, para poder realmente acceder a una práctica de yoga tal cual como se instruye en los Yoga Sutra, So in order to truly access a yoga practice as it is instructed in the Yoga Sutras, es absolutamente necesario it is absolutely necessary que la mente se unifique that the mind is unified en cuanto a la identificación con el objeto de la búsqueda. in regards to the identification with the object of the quest. Por eso es importante que previamente se haga ese proceso de Karma Yoga y Bhakti Yoga para poder abordar las técnicas y comprensiones de los Yoga Sutras. That's why, in order to be able to approach the techniques and comprehensions of the Yoga Sutras, it is necessary to assume the process of Karma Yoga and Bhakti Yoga. Entonces yo quería acotar ahí que los académicos tienen otra narrativa respecto a este sutra. So I would like to add there that the academics have another interpretation for this sutra. Entonces, ¿por qué se habla de ahora las enseñanzas del yoga? Why is it said now the teachings of yoga? Es porque, asumiendo que Patanjali es un solo autor, It's because assuming that Patanjali is just one author, él va a presentar su obra. he is going to introduce his piece.
por qué se diferencia de otras obras why it is different from other pieces of knowledge, y sobre todo de un tema tan complejo and mainly why in such a complex topic como lo era el yoga en ese momento, as yoga was at that time, en el que se entendía yoga como un sistema de prácticas in which yoga was understood as a system of practices que podía ser aplicado en diferentes contextos culturales. that could be applied in different cultural contexts. En cambio, en el momento de Patanjali, Instead, at Patanjali's time, ya se podía entender yoga como un movimiento cultural independiente. yoga could be understood as an independent cultural movement. Entonces, la idea de los Yoga Sutras sería presentar un movimiento unificado, So the idea of the Yoga Sutras would be to present a unified movement, que sería yoga como movimiento cultural independiente. which would be yoga as an independent cultural movement. Eso sería una interpretación con una base histórica, ¿cierto? Sí, That would be an y interpretation académico. with a historical basis and academical basis. Pero no deja de ser una interpretación. But it is still an interpretation. Sí, para mí no, digamos que no ofrece tanto, For me, it does not offer so much, pero sí me parece muy importante tu aclaración, but it is very important that you did this clarification. porque efectivamente para eso, o esa es la naturaleza de los Yoga Sutra, Because effectively, that is the nature of the Yoga Sutras, ser muy abiertos to be very open, para ser interpretados to be interpreted desde cada persona. from each person. Es una maravilla, And it's a wonder. eso los hace mágicos, That makes them magical, porque no son dogmáticos because there is no dogma on them, y en cambio and instead, permite que cada persona desde su propia naturaleza y temperamento it allows for each person on their own nature and temperament pueda desarrollar su propia comprensión to be able to develop their own comprehension y su propia forma de aplicación and their own way to apply it para su propio proceso, for their own process, pero también en términos de enseñar a los demás. but also in regards to how it is taught to other people. Y esto conlleva And these will lead a que yoga es lo más lejano a una religión. to yoga being the farthest thing from a religion. En una religión In a religion, hay una sola interpretación there's only one interpretation de una verdad revelada a través de un libro sagrado. of an unveiled truth through a sacred book. En yoga, In yoga, cada persona each person puede desarrollar su interpretación. can develop their own interpretation. Muy bien. Ahí sería importante agregar There, it is important to add que aun cuando los Yoga Sutras están abiertos a la interpretación that even though the Yoga Sutras are open to interpretation, y por lo tanto no son dogmáticos, and for the matter, they are not dogmatic, no quiere decir que le vamos a agregar cualquier significado. it doesn't mean that we're going to add any kind of meaning to it. Se hace importante estudiar como las bases, It is important to study the bases, the foundations, precisamente para no agregar narrativas que no corresponden con el contexto y mucho menos con el propósito. precisely to not add narratives that do not comply with the context and even less with the purpose. Que lo vamos a ver más adelante cuál es el propósito de los Yoga Sutras y por lo tanto del yoga. That we will see further along what is the purpose of the Yoga Sutras and for the matter of yoga. Listo, entonces ahí me gustaría que empezáramos a diseccionar el sutra número 1, palabra por palabra. There, I would like to dissect Sutra number 11, word per word. Escrito en sánscrito, la primera frase es ata, But written in Sanskrit, the first sentence is ata, que quiere decir ahora, which means now, dando a entender de que el practicante agotó otros medios de preparación previa. giving us an understanding that the practitioner has already used up other kinds of practices, Que se refiere mucho a lo que Carlos dijo ahora, which is referred to what Carlos just said, que la persona primero ensayaba con un camino, otro camino, hasta llegar a su propia verdad. that the person would begin by trying one path, then the other, until they found their own truths. Sin embargo, también sería importante decir However, it is important to say que la palabra ata that the word ata tiene un carácter jerárquico has a hierarchical character, y eso hace
mucha fuerza en cómo las darshanas, que eran los contextos culturales y filosóficos de la India, And that plays a lot of strengths on how the darshanas, which were the philosophical and cultural thinking of India, se autoproclamaban cada una la dueña de la verdad. they would refer as of themselves as being the owners of the truth. Aunque se respetaban entre ellas, siempre querían demostrar que eran el camino de la verdad. Even though they respected amongst each other, they always wanted to prove that they were the true path. Entonces, esa palabra ata en el inicio de los Yoga Sutras, So that word, atta, at the beginning of the Yoga Sutras, nos recalca que la figura, entre comillas, real de Patanjali, highlights that the, between quotes, real figure of Patanjali, como autor, as an author, quería demostrar su jerarquía wanted to prove his hierarchy siendo el dueño de la verdad. by being the owner of the truth. Listo. Siguiendo con la disección de cada palabra, By following with the dissection of every word, nos encontramos precisamente con la palabra yoga. we encounter ourselves precisely with the word yoga. Yo siento que hay mucha confusión respecto a qué es yoga, I feel there is a lot of confusion around what yoga is, porque ni siquiera recordamos cuál es el origen de la palabra. because we don't even remember the origin of the word. Desafortunadamente nos quedamos con la palabra moderna, Unfortunately, we stayed with the modern word, que es asociada a yugo, which is associated to yugo, que es vinculación, which means to link, amarrar. to attach. Y yoga precisamente lo que busca es todo lo contrario. And yoga, precisely, its purpose is the opposite. Al menos en el contexto clásico, At least in the classical context, lo que busca es cortar ese yugo, ese vínculo what yoga intends to do is to cut that link entre la mente y el verdadero observador o la verdadera conciencia. between the mind and the truth awareness, the real observer. Si nos vamos a la raíz etimológica, If we go to the etymological root, sería yuj, it would be yuj, que es observador, observación, which is the observant, the observer, observation. y nos da una mejor referencia And it gives us a better reference hacia qué estamos apuntando en el proceso de yoga. towards what is it that we're aiming at in the yoga process. Aunque en la narrativa de esa época Even though in the narrative of that time, se veía la conciencia del observador como algo externo, you would see consciousness or the observer as something external que ya lo vamos a tratar cuando lleguemos al sutra indicado. that we will talk about when we get to the according sutra. En la actualidad eso ya no nos dice nada. Nowadays, that doesn't say anything to us. En cambio, el proceso de auto-observarnos Instead, the process of self-observation sí nos es útil. is very useful. Entonces, esa sería mi invitación a que recordemos la raíz etimológica de So then, observación. that's what I would like to do, to invite to remember the etymological root. En este caso, al respecto de la raíz yug, In this case, in regards to the root yug, efectivamente se relaciona con la idea del yugo que se utiliza para aunar la fuerza de los bueyes. it is related to the word that we use as yugo, as the one that attaches the two animals in the farming work. Y así como bien lo dice José, And as Jose says it, se utilizó o se ha utilizado con la idea de unión. it was used with the idea of union. Y obviamente los que son teístas And obviously the theists pues terminan relacionándolo con la unión con Dios. end up interpreting it as the union with God. Pero esta no es una forma muy precisa o una forma suficientemente precisa, perdón, de aplicar esa raíz yug. But this is not precise enough in order to apply the root of yug. Porque finalmente Because in the end, esa raíz tiene que ver because that root has to do con precisamente el proceso de control.
precisely with the process of control, de unificar una fuerza. of unifying a force. Lo que hace un buey What an ox does en la agricultura in agriculture es usar su fuerza is to use their strength para tirar del arado. in order to pull on the machine, Entonces, on the plow. y dos bueyes And the two oxes duplican esa fuerza. amplify that strength. Entonces, los dos bueyes, So the two oxes, para que vayan en el mismo sentido y no se dispersen, in order to go in the same direction as they pull on the plow, no se disperse la energía, and they are not dispersed, for example, the energy doesn't get dispersed, spread, no se desuna o se separe la energía de un buey con la del otro buey, so that the energy of one ox is not spread or different from the strength of the other ox. el yugo The yugo los mantiene unidos. holds them together. Y así se encausa ese proceso. And that's how that process is channeled. Entonces, varios intérpretes, So many people that interpret it, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, and I agree completely with it, establecen que si lo toman desde la comprensión semántica literal de yugo, establish that if they take it as the comprehension, the semantic comprehension of yugo, implica el control precisamente del flujo mental. it implies precisely the control of the mental flow. Es literalmente eso. It's literally that. Que como lo vamos a ver más adelante en el siguiente sutra, That, as we will see farther along in the next sutra, es exactamente la definición de yoga. that's precisely the definition of yoga. Entonces no tiene nada que ver con unir al ser individual con un ser superior. So it doesn't have anything to do with unifying the individual being with a superior being. Que a veces, bueno, tengo que reconocer que para mí es un poco más que preocupante, irritante. That I have to recognize that for me it is more than worrisome, it's kind of worry. Yeah, it is more worrying than annoying. No, more than worrying it is annoying. Y cuando digo irritante, And when I say annoying, es una exageración it's exaggerating para simplemente denotar to simply note que en serio me preocupa that it is truly worrying, esa obsesión the obsession de un ser humano of a human being por estar todo el tiempo tratando de justificarse la existencia de un Dios for trying to justify all the time the existence of a God, para poder tener algo de qué agarrarse, to be able to have something to grab on, porque pareciera because it would seem que por sí mismo no pudiera that by himself or herself it wouldn't be able asumir y resolver sus propias dificultades. to assume or solve their own difficulties. Entonces yoga So then yoga precisamente busca eso, precisely intends for it en sus partes más básicas. in its most basic parts. Implica integrar el proceso mental It implies to integrate the mental process de una manera tal in such a way que una persona quede empoderada, fortalecida interiormente that the person is left empowered and innerly strong, para de forma independiente y autónoma en lo posible so that in an independent and autonomous way as possible, poder con autoridad y empoderamiento resolver todas las circunstancias. be able to solve all the circumstances through authority and self-empowerment. Bueno, ahí lo curioso del asunto There, the curious thing of the matter es que la siguiente palabra, anusasanam, is that the following word, anusasanam, precisamente es una forma precisely it is a way para expresar un origen divino. to express a divine origin. Entonces los académicos So the academics han identificado que cuando se usa esa palabra anusasanam, have identified that when the word anusasanam is used, no solo en los Yoga Sutras, sino en libros previos, not only in the Yoga Sutras but in previous books, eran sinónimos de o epítetos de Brahma. it was a synonym of Brahma. Era una forma de darse autoridad a lo que se iba a escribir, It was a way to give authority to what was about to be written, un sesgo de autoridad. authority bias. Cuando yo no tengo la suficiente autoridad para ser creíble, When I don't have enough credibility, un sesgo de autoridad. so an authority bias. Cuando un autor no tiene
la autoridad suficiente, when another has not enough authority, su único recurso es añadirse a una narrativa que sí lo tiene. their only resource is to attach themselves to a narrative that has it. Y eso ya es una interpretación mía And that is my own interpretation, que tiene más peso que sumarse a la narrativa de Dios. that what is heavier as attaching to the God narrative. Porque tú puedes desacreditar a cualquier humano, Because you could let any human put in doubt, pero no puedes desacreditar algo de lo que ni siquiera estás seguro que es Dios. but you cannot discredit something that you're not even certain of, which is God. Y más en el contexto en el que se dieron los Yoga Sutras, And even more in the context that the Yoga Sutras were given, en los que se creían en múltiples dioses, in which they believed in several gods, el darle un origen divino a un texto to give the divine origin to a text era mucho más fácil. was much more easy. Entonces yo no estoy implicando de que los Yoga Sutras tengan un origen divino, So I don't imply the Yoga Sutras have a divine origin. simplemente estoy exponiendo que esa palabra I'm simply exposing that that word está vinculada is linked a un sesgo de autoridad. to an authority bias. Tu comentario es muy interesante. That's a very interesting comment, Y yo podría agregar and I would like to add que el prefijo anu that the prefix anu es un enfatizador digamos, de la dimensión de plenitud. emphasizes on the dimension of wholeness. Y shashan o shashanam And Shashanam vendría a ser una palabra que significa reglamento, instrucción. would be a word that means rule or instruction, Lo cual podría significar o interpretarse which would mean or could be interpreted as como la instrucción plena o completa del yoga. the whole instruction of yoga. Ahora, es cierto que desde la palabra shastra It's true that from the word Shastra proviene posteriormente, evoluciona la palabra Ishvara, comes then the word Ishvara, que significa literalmente regente, el que gobierna, el que comanda, el que dirige. which literally means the one that rules, the one that manages, the one that O commands, sea, el capo, como dicen ahora, the capo as they call it el nowadays, que sabe, the one that knows, o la que sabe. the one that knows. Y eso evolucionó después entonces en el relacionamiento de Ishvara con Dios. And that evolved on relating Ishvara to God. Pero miremos al origen, But let's check the origin. no tiene nada que ver con Dios. It doesn't have anything to do with God. Es siempre el proceso que se da posterior. It is always to the process that is given afterwards. Eso es importante. It's important. Y por lo tanto vuelvo a enfatizar For the matter, I emphasize again que el proceso o la comprensión de la palabra yoga como yugo that the process or the understanding of yoga as the word jugo no tiene una relación directa desde la interpretación que tengo yo y que tienen algunos estudiosos doesn't have the direct interpretation that I have and other studies have, con ninguna unión with no union entre el ser individual between the individual being y un ser superior and a superior being, o el todo or the whole, o Dios. or God. No tiene nada que ver. It doesn't have anything to do with it. Yugo viene a ser el dominio de la mente. Jugo would come to be the mastering of the mind. Es eso. It's that. En el primer sutra ya está implicado el concepto On the first sutra, the concept is already implied. que se va a clarificar en el segundo sutra. That will be clarified on the second sutra. Muy bien, de esta forma pasemos al segundo sutra, al 1.2. Like this, let's go to the second sutra, 1.2. Por favor, José, danos tu forma, la traducción que prefieres de ese sutra. Yoga es el aquietamiento de la mente. Yoga is the stillness of the mind. Esa es la interpretación con la que más identifica José. That's the interpretation that Jose identifies with the most. Entonces, Yogashita Vritti Nirodha So then Yogashita Vritti Nirodha usualmente es interpretado como yoga es la detención de los procesos mentales.
is usually interpreted as yoga is the stopping of the mental processes. En el caso de mi gurú, In the case of my guru, es el bloqueo de las fluctuaciones de la conciencia. it is blocking the fluctuations of the consciousness. Y antes de que entremos de lleno, And before we get in as a whole, vuelvo al tema de la diferencia entre la mente y la conciencia. I'll go back to the topic of the difference between the mind and the consciousness. En este caso, In this case, podríamos comenzar a entender we could start to understand hasta cierto punto until a certain point que la palabra chitta that the word chitta se refiere a la mente individual, is referring to the individual mind que ya hace casi 100 años that more than 100 years already viene siendo clasificada con bastante inexactitud has been classified with not enough precision como mente inconsciente, mente subconsciente y mente consciente. as unconscious, subconscious, and conscious mind. Y esto es obviamente la interpretación occidental. And obviously that is the Western interpretation of it. Y aquí abro un paréntesis, otro más. Here I'll open one more parenthesis. Y es la razón por la cual los pandits hinduistas Which is the reason why the Hinduist pandits insisten tanto en que los procesos de interpretación de los textos hinduistas insist so much that the interpretation of the Hinduist texts se queden dentro de la cultura de la India. stay on the culture of India. Pero yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. But I obviously don't agree with it. Porque no es necesario volverse hinduista, ni ser de la India, ni saber de la India para poder acceder a una comprensión y práctica de yoga. Because there is no need to be Hinduist nor from India in order to have a practical understanding of yoga. Y otra razón, Another reason. pensemos hace 2000 años aproximadamente cuando fueron emitidos las enseñanzas de los Yoga Sutras. Let's think about 2000 years ago when the first Yoga Sutras came to be. Pensemos dónde habría sido emitida esa enseñanza por primera vez. Let's think about where were those teachings given for the first time. Y seguramente era una región dominada por un reino. Certainly it was a region that was ruled by a kingdom A kingdom que compartía un subcontinente that would share a subcontinent con muchos otros reinos. with many other kingdoms. Entonces, ¿acaso los pandits deberían circunscribir la interpretación a el estado cultural de esa pequeña región del subcontinente indio? Then should the pandits circumscribe themselves to the interpretation of that small region of the kingdom? Así como el conocimiento evoluciona, Just like the evolution of knowledge, en este caso se desarrolló y se expandió a toda una cultura subcontinental, and in this case it developed and expanded to an entire subcontinental culture. el proceso actual The current process es que esa expansión se ha dado a todo el planeta. is that expansion has come to extend to the entire planet. Entonces, Then se pierde la obligatoriedad de su vinculación con una estructura cultural reducida. it's ruled to be linked to a culture, a specific culture, is diminished. Entonces cuéntanos, José, sobre esa traducción tuya. So then tell us about your translation, Jose. Bueno, yo aprovecho tu paréntesis I'll take the opportunity of the parentheses. cuando hablaste de la palabra chitta, When you talked about the word shita, que de por sí ya nos presenta una problemática. that by itself generates a problematic. En todos los idiomas In all the different languages, hay palabras there are words que solo se pueden entender en el contexto cultural. that can only be understood on the cultural context. Así como en Colombia Just as in Colombia, tenemos la palabra sancocho we have the word sancocho para definir una sopa, to define a soup, pero también algo que está hecho de muchas cosas, but also just to name something that is made up of many different things, sin necesidad de ser una sopa. without the need for it to be a soup. Entonces, en el contexto de la cultura sanatana, So in the context of the Sanatana culture, la palabra chitta chitta, the word chitta, puede representar muchas cosas. can interpret or represent many different things. Aunque puede representar mente, también puede representar corazón. Even if it can represent the mind, it can also represent the heart.
Pero aún así But even though se entendía como algo diferente a la conciencia. it was understood as something apart from consciousness. Y segundo, And in the second place, quisiera notar lo importante que es el cambio en el paradigma que significó esa definición de yoga. I would like to note the importance of the change of paradigm that word introduced in yoga. Como explicamos en el sutra anterior, As we explained in the previous sutra, antes habían muchas definiciones de yoga, before there used to be a lot of different definitions of yoga porque no era su propia escuela de pensamiento. because it was not their own school of thought. Simplemente era It was simply una serie de prácticas a series of practices en la cual cada cultura hacía lo que quería, in which each culture would do whatever they wanted. y a eso le llamaban yoga. And that's what they would call yoga. ¿Cuál era el criterio para ellos definir qué era yoga? Which was the criterion in order for them to define yoga? Era el cúmulo de prácticas It was the group, the union of practices encausadas a la liberación del sufrimiento, that were directed towards the liberation of suffering. que de por sí supone That by itself suppose, or we can interpret, la vida encarnada. the incarnated life. En cambio ahora nos están dando una definición completamente diferente. Instead of it, right now, they're giving us a completely different definition. La detención del flujo mental o de lo... Sí, The stopping of the mental flow. eso quería agregar. Muy bien. Y bueno, al respecto de la lectura o la comprensión de la traducción de ese sutra, And in regards to the lecture and comprehension of that sutra, Me gustaría solo agregar ahí lo que estaba diciendo, el cambio en el paradigma, I would just like to add, well, what I was saying, the changing paradigm, que pasamos de una cultura ritualista that we went from a ritualistic culture a una cultura en la que se empezó a promover la meditación como herramienta. to a culture where meditation was promoted as a tool. Eso era lo que quería agregar. That's what I wanted to add. eso es muy importante, That's very important. porque aunque no corresponde a la comprensión actual de un proceso científico, Because even though it does not correspond to the current interpretation of a scientific process, lo que José está precisamente expresando o clarificando what Jose is precisely expressing or clarifying es el resultado de una evolución, is the result of an evolution, de la transición of the transition de procesos esotéricos, of esoteric processes, de creencias extrañas, digamos, un poco pospaleolíticas, of weird beliefs, let's say a little bit later than the Paleolithical, acerca de fuerzas in regards to forces que se abstraen y se simbolizan that are abstracted and symbolized y se ritualizan, and ritualized, a las cuales se quiere dominar, the ones that forces that one wants to learn how to manage porque les tenemos miedo. and master because we're afraid of them. Bueno, en ese tiempo les tenía miedo. Well, at that time they used to be afraid of them, Entonces les dan una simbología so they give symbols to them y tratan de sobornarlas, and they try to bribe them, de complacerlas to please them con rituales, through rituals, rezos, prayers, actitudes, attitudes, formas forms que son eso, un poco simplonas en cuanto al proceso de evolución humana. that are kind of simplistic in regards to the process of human evolution. Perdón, quiero clarificar que no estoy hablando de la actualidad. I clarify, I'm not talking about the current times. Estoy hablando de hace más de 3.000 años. I am talking as of far more than 3,000 years ago. Pero está pasando ahora. But it is happening De nowadays. forma muy preocupante, In a very worrisome way, el proceso espiritual the spiritual process ha dejado de serlo has stopped being para convertirse en una amalgama de cosas paleolíticas. to become Paleolithical thinking. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. That doesn't have anything to do with spirituality. Entonces, superando evolutivamente precisamente esa actitud ritualista, religiosoide, So evolutionarily overcoming that religious attitude,
llega el proceso de yoga, comes the yoga process como un proceso para su época científico, as a process for the time scientific, como una propuesta de solución as an offer to solve metodológica, sistemática, a methodological, systematical, basada en una comprensión por observación del proceso de la mente. based on a comprehension attained by the process of observing the mind. Entonces, pues lo que José dice tiene todo sentido. So what Jose is saying makes complete sense. Ahora, Claro. miremos la reacción o la interpretación de la reacción exacta del sutra. Let's observe the interpretation of the exact quoting of the sutra. Yoga Yoga es la palabra en sí de lo que se va a definir. is the word per se of what is going to be defined. Chitta Chitta, describe la mente. which describes the mind. Vritti Vritti puede ser entendido como fluctuación o proceso de chitta o proceso mental, o patrón circular o movimiento circular. can be understood as mental process or circular pattern. Y ponga mucha atención de lo que es Vritti, So pay a lot of attention of what Vritti is. porque Vritti puede ser entendido como bucle, onda, fluctuación permanente, imparable. Because Vritti could be understood as a loop, as a wave, as a fluctuation, unstoppable fluctuation. También entendido como una especie, si se quiere, de espiral Also understood as, if you want, a spiral que da vuelta sobre sí mismo, that turns on itself, aunque va siendo determinado por los bucles anteriores. being determined by the previous loops. Hay que tener muy claro el concepto de Vritti, One has to be very clear on the concept of Vritti, porque va a estar presente de aquí en adelante a lo largo de los diferentes sutras. because it will be present all along on the following sutras. Y Nirodha And Nirodha es precisamente is precisely lo que es el objetivo de yoga. the goal or purpose of yoga. Puede ser entendido como detención, It could be understood as stopping, bloqueo, blockage, supresión suppression, o suspensión, or suspension, precisamente de los Vrittis. precisely of the Vrittis. Entonces eso es lo que significaría este sutra. So that's what this sutra would mean. Literalmente la detención, la supresión del movimiento, de las fluctuaciones de la mente individual. Literally, the suppression or the stopping of the fluctuations of the individual mind. Me gustaría agregar I would like to add que más que la detención, that more than the stopping, podríamos entender Nirodha como maestría, we could understand Nirodha as mastering. porque definitivamente no podemos parar de pensar, Because definitely we cannot stop thinking a menos de que estemos muertos. unless we're dead. Entonces es la maestría sobre el flujo mental. So it is the mastering of the mental flow. Eso está clarísimo That's super clear. y obviamente, por lo menos en un nivel más humano, And obviously, at least in a more human level, más común, more common, más para todos, more for all. entonces yoga vendría a ser exactamente eso. So yoga would come to be exactly precisely that. Un ejercicio o ejercitamiento de dominio del proceso mental. Exercising the master over or the dominion of the mental process. Entonces, para que no perdamos las esperanzas, So in order for not to lose hope, de por lo menos si vemos muy lejano el poder detener completamente la mente individual, of at least we see very far away the being able to stop the individual mind, para suspender la conciencia to suspend the awareness or en consciousness un estado de absoluta eternidad, in a state of absolute eternity, lo cual podemos ver muy lejano, which we could see very, very far away. por lo menos nos puede motivar It can at least motivate la us, comprensión the de comprehension que precisamente las fluctuaciones mentales, that precisely the mental fluctuations, esa falta de dominio del proceso mental, the lack of mastering of the mental flow, es lo que nos hace actuar, sentir, percibir y vivir is what makes us act, perceive, and live de una manera que nos trae sufrimiento. in a way that brings suffering.
Entonces, then por lo menos, at least si podemos disminuir en alguna manera nuestro sufrimiento, if we can get to diminish at least in a way our suffering, ya valdría la pena abordar ese tipo de práctica. it would be worthy to approach those Y en practices. ese sentido, esto es lo que ofrece el proceso de yoga. And in that sense, that's what the yoga process offers. De alguna manera, Somehow, entrenarnos to train ourselves en dominar el flujo mental in mastering the mental flow de una manera que nos permita no sufrir tanto. in a way that will allow us not to suffer that much. Ojalá en algún momento definitivamente no sufrir. At least at some point, definitely not to suffer. Y por lo tanto, de alguna manera lograr lo que la gente en general quiere. And in another way, or in other words, to achieve what other people want. Other no, everybody wants. To achieve what everybody wants. La felicidad, Happiness, la realización personal, personal fulfillment. para los que son más ambiciosos, For those who are more ambitious, la paz, peace. y pues ese sería entonces el proceso. And that would be then the process. Bueno, y uno ahí podría agregar One could add there. o podría preguntarse, bueno, pero entonces no cambió en nada la definición de yoga anterior a la actual que presenta Patanjali. Or you could ask yourself, well, but the definition did not change from the current definition to the one that Patanjali presents. Porque antes era simplemente un cúmulo de prácticas encausadas a la liberación del sufrimiento. Because before it used to be a cumulus of practices channeled towards the liberation of suffering, Y ahora nos estamos refiriendo a ellas como el aquietamiento de la mente en pro del no sufrimiento. and now we are referring to them as the stilling of the mind in order to stop suffering. Pero como dijimos anteriormente, But as we said previously, sí cambió el paradigma the paradigm did change en el sentido de que aunque los rituales continuaban, in the sense that even though the rituals will continue, ahora se pasó a una perspectiva de autoridad interna, now the perspective was more towards an inner authority de autoobservación, of self-observation, de meditación. of meditation. Eso es el capítulo 1 en general. That's the first chapter in general. Clarísimo. Super clear. Muy bien, entremos entonces a considerar ahora el Sutra 1.3. So now let's put into consideration the Sutra 1.3. Mi traducción My translation, sería, Would be- cuando se cumple, when one complies, el observador reside en su propia naturaleza. the observer settles in its own consciousness. ¿Y qué quiere decir eso? And what does that mean? Bueno, ahí tenemos tres problemas. Well, there we get into three troubles. Aunque en la actualidad ya no nos sirve hablar de alma, Even though currently it is not useful to talk about the soul, ni de espíritu, nor of spirit, ni de vida después de la muerte, nor of life after death, debemos entender que en el contexto sociocultural en el que fue escrito, we must understand that in the socio-cultural context it was written, ellos sí creían en el alma. they believed on the soul. A lo que ellos se refieren con el observador, What they mean by observer, que luego veremos que se refieren a él como Purusha, Atman, that we will see later that they talk about it as Purusha or Atman, claramente no era algo exclusivo de esta realidad. it was clearly not something that was exclusive from this reality. Por eso ellos constantemente en el libro nos van a estar hablando de la revelación de la verdadera esencia. That's why, constantly on the book, they will be talking about unveiling the real essence. Yo no estoy de acuerdo con esa narrativa I do not agree with that narrative porque es volver a las mismas problemáticas que nos brindan las religiones tradicionales. because it is to go back to the same problematic that traditional religions bring us. Empezamos a cultivar un desprecio por la vida material, We start to feel like this material life is something bad. nuestro cuerpo como impuro, Our body, we interpreted it as impure. esta experiencia como algo no digno de ser vivido. This experience as something that is not worth living. Y yo siento que eso ya no es útil. And I think that is no longer useful.
Lo que podemos ver como conciencia what we can understand as consciousness, ya no debe ser vinculado al concepto de alma, should not be linked to the concept of soul, simplemente al proceso de autoobservación, simply to the process of self-observation que paradójicamente es una propiedad de la mente, that paradoxically is a property of the mind, aunque ellos pensaran que era algo separado. even though they would interpret it as or think about it as something separate. La segunda problemática The second problem es que ya había movimientos ateístas en esa época. is that at that time there were already atheist movements. Los Charvaka The Charvaka eran un movimiento cultural y filosófico was a philosophical and cultural movement que yo no sabría cómo explicar en este contexto actual. that I would not be able to explain on these current contexts. Porque aunque se suscribían a muchas de las creencias, Because even though they subscribed to many of the beliefs, no creían en el tema del Atman, del alma. they did not believe about Atman, the soul. Eran completamente materialistas, They were completely materialistic, pero aún así tenían narrativas de samsara. but even though they still had the narrative of the samsara. Entonces lo que nos vienen a decir este sutra en particular So what this particular sutra comes to say es del conflicto que había en esas narrativas de las diferentes darshanas. is to make a reference on the conflict there was between the narrative of the different darshanas. Por ejemplo, el Nyaya y el Vaisesika For example, the Nyaya and the Vaisesika decía que cuando el observador se quedaba sin referentes, would say that when the observer had no longer references, quedaba completamente inútil. it was completely useless. Entonces se dan unas discusiones que puede que para la gente común no sean interesantes, So there are some discussions that maybe for common people might not be interesting, pero a un nivel filosófico but at a philosophical level sí lo ponen a uno a pensar muchísimo. make you think a lot. Es interesante ver que desde esa época It is interesting to see that from that time ya se refutara el tema del alma. they already denied the topic or the word of the soul, the meaning of the soul. Y entonces simplemente traerlo a la practicidad. So simply to bring it back to practical, Actualmente ver la conciencia currently to see consciousness or awareness como la propiedad de la mente as the property of the mind, para observarse a sí misma. to be able to observe itself, Y con base a eso, and with that as a basis, decidir su proceso de autotransformación. to decide on their own self-transformation process. Es muy importante lo que acabas de decir, José, porque incluso en un comentario de Vyasa, It's very important what you just said, because here in a comment from Vyasa, afirma al respecto de las expresiones de Patanjali en este aspecto, affirms that in the expressions of Patanjali on this regard, que incluso cuando la conciencia individual, that even when the individual consciousness pues obviamente se confunde en los procesos mentales, is confused in the mental processes, en realidad siempre está establecida en su propia naturaleza, truly it is always established in its own nature, debido a sus propias características. due to its own characteristics. Y eso es discursivo, pero es interesante como tú lo dices. That is a speech, but it is really interesting as you say it. Pues es cualidad de la conciencia que sea inmutable y plena. So it is a quality of the consciousness that it is unchanging and whole. Entonces nunca deja de estar establecida en sí misma. So it never stops being established on itself. Pero But el Rishi Patanjali en este Sutra 1.3 Rishi Patanjali in the Sutra 1.3 establece que establishes that entonces el testigo the witness se establece en su propia naturaleza. then is established on its own nature. ¿A qué se refiere? What does he mean? Que cuando realizamos el proceso de yoga, That when we do the yoga process, o sea, cuando ya se logra detener o controlar el proceso mental, which is that when one manages to master or control the mental en process el nivel más alto, in the highest level, el testigo the witness se establece en su propia naturaleza. establishes itself on its own nature.
Con mi pésimo sánscrito, with my really bad Sanskrit, ese sutra dice Tada Drashtu Swarupe Vashtanam. that's what the sutra says. Y lo cito And I quote this porque aparece por primera vez because for the first time, un concepto que es importantísimo, el más importante en yoga. there is a concept that is really important, the most important in yoga. El concepto de drashta, The concept of drashta, el testigo, the witness, el que observa, the one that el observes, que se da cuenta. the one that notices. Entonces nótese que dice, entonces el testigo se establece en su propia naturaleza. So there it says, then the witness establishes itself on its own nature. O sea que el testigo So the witness es la conciencia plena, is the whole consciousness, la conciencia absoluta. absolute consciousness. Bueno, aquí podemos sacar una cantidad de interpretaciones y lucubraciones Well, from here we could get several interpretations, y ahí se van a poner felices los New Age. and there the New Age might get really happy. ¡Ay, somos la divinidad! Oh, we are divinity. Fuera así. If it would be like this. Sí es cierto, Yes, it's true. sí, se ve de lo que sería divino, If you see from what would be defined as divine, pero eso no sirve de nada. but that is useless. ¿De qué manera podríamos entonces entender este sutra? So then how could we understand this sutra? Ya hay que traerlo a la parte práctica de la actualidad, So it has to be brought back to the practical side of current times, que es lo que yo estaba diciendo, which is what I was just saying. que ya no nos sirve la narrativa del alma, The soul's narrative is useless now. simplemente es el tema de entender la conciencia It is simply the matter of understanding consciousness como una propiedad de la mente misma as a property of the mind itself que le permite su autoobservación that allows for its self-observation, y por consiguiente su posible autotransformación. and for the matter for its possible self-transformation. Muy bien, excelente. De hecho, aquí hay algo y ustedes saben, y está en uno de los podcasts de biopsicología, So here there is something, and you know, there is on biopsychology podcasts, y es el interés mío por poder entender todos estos procesos desde la ciencia. and it is my interest to be able to understand these processes from science. Pero aquí en este tema específico But here on this specific topic, es imposible. it is impossible. La neurociencia puede explicar el proceso neuronal hasta cierto punto, Neurosciences can explain the neuronal process to a certain point. y nosotros podemos basamentar en el proceso científico todo lo que es la comprensión de los britis. And we can base on the scientific process all the comprehension and understanding of the vrittis. Y cuando estudiemos los sutras que vienen, And when we study the following sutras, donde se describen los diferentes niveles de los procesos mentales, where the different levels of the mental processes are described, pues vamos a poder de alguna manera justificarlos desde las comprensiones de las ciencias, de las neurociencias. well, somehow we will be able to justify them from the comprehensions of science and neuroscience. Pero cuando estamos hablando But when we're talking about del drashta, the drashta, de la conciencia, the consciousness, del dominio de la mente, the mastering of the mind, eso no es fácil de llevar al campo científico. that is not easy to treat on the scientific field. Y se queda And it remains de forma mágica, magically, maravillosa, wonderfully, aunque también peligrosa, even though also in a dangerous way, dangerously, en el campo de la especulación filosófica. on the field of philosophical speculation. Inevitable, Unavoidably, porque es inevitable. because it is unavoidable. Porque todos los seres humanos siempre vamos a tener la tendencia a abordarlo. Because all human beings, we will always have the tendency to approach it. Entonces ahí es donde a mí se me acaban mis pretensiones de relacionamiento científico. So that's where my pretensions to relate everything to science stop. ¿Y por qué es peligroso? Why
Why is it dangerous? Porque no faltan los estafadores y engañadores Because there is no lack of scammers que precisamente that precisely se aprovechan de ese proceso. benefit from that process. Y la especulación And from speculation, la llevan al engaño, they lead it towards the scamming or the y tricking. bueno, es algo que ya saben que yo hablo siempre de lo mismo. And it is something that I always, talk about. Entonces vamos entendiendo que este sutra So we understand that the sutra establece que cuando logramos el proceso de yoga, establishes that when we manage to achieve the process of yoga, lo que sucede es que la conciencia what happens is that consciousness se establece en su propia naturaleza. is established in its own nature. Ese es el objetivo de yoga. That's the goal of yoga. El objetivo de yoga The goal of yoga es lograr el desarrollo de la conciencia. is to achieve the development of consciousness. Y obviamente And obviously, debemos también asumir el entendimiento we must also assume the understanding que eso debe incluir cualquier nivel de desarrollo de conciencia. that must include any kind of development of consciousness. No solo el objetivo más alto, Not only the highest goal, sino que cualquier logro but any achievement en el proceso de fortalecer el drashta, el testigo, in the process of strengthening the drashta, the witness. es cumplir con los propósitos de yoga. It's to comply with the purposes of yoga. ¿Tienen algún comentario al respecto? Muy bien, entonces para finalizar este capítulo vamos al sutra número 4. So in order to finish this episode, let's go to the sutra number 4. Este capítulo, este sutra In this sutra, dice qué pasa cuando no se logra el proceso de yoga. says what happens when you don't achieve the process of yoga. Bueno, de lo contrario, On the contrary, el observador the observer se ve absorto is absorbed en los estados cambiantes de la mente. by the changing states of the mind. Y aquí nos toca hacer un paréntesis grande And here we have to do a big parenthesis para entender cómo era la filosofía del yoga y del Samkhya. to understand how was the yoga and Samkhya philosophy. Ellos veían esta realidad material They would interpret or see this material reality como el producto o la creación as the product or the result or creation de un flujo de materiales que se llamaba Prakriti, of a flow of materials that was called Prakriti, que siempre estaba cambiando. that was always changing. En cambio, Instead, había una realidad superior there was a superior reality llamada Purusha, called the Purusha, que es lo que podríamos entender como conciencia o alma superior, which is what we would understand as consciousness or superior mind. consciousness, Superior consciousness. que no tenía esa capacidad de estar cambiando, That it did not have that capacity of changing. era eterna It was eternal. y su único propósito era la observación And its only purpose was observation del flujo, del movimiento de esa otra realidad que es Prakriti. of the flow of that other reality that is Prakriti. Esa narrativa, That narrative, como ya dijimos en el sutra anterior, as we said on the previous sutra, ya no nos deja nada, is useless now porque nos presenta los mismos problemas ontológicos de la creación católica o cristiana. because it presents the same ontological problems as Catholic or Christian religions. ¿Quién creó a Purusha? ¿Quién creó a Prakriti? Who created Purusha? Who created Prakriti? Y sin importar quién los creó, And who created them doesn't matter, porque no resuelve el aquí y el ahora. it doesn't solve anything right here, right now. Siempre vas a estar encaminado en ir a esa otra realidad que es Purusha. You will be always led to go towards that other reality that is Purusha. Y te va a generar una narrativa de aversión con tu día a día, con Prakriti. And that will create an aversion to the reality that you have to live day by day with Prakriti. Lo que sí podemos rescatar de este sutra What we can rescue from this sutra es que cuando nos vemos sumergidos is that when we're immersed en las narrativas, en esos flujos mentales del día a día, on the narratives
or the mental flows of the day by day, nuestra percepción se vuelve aún más subjetiva our perception becomes even more subjective. y por lo tanto nuestro discernimiento es menor And for the matter, our discernment is less. y cultivamos sufrimiento innecesario. And we cultivate unnecessary suffering. Muy bien. Ese establecerse o identificarse con las modificaciones de la mente, That establishing itself or identify itself with the modifications or changings of the mind, changes of the mind, que es lo que dice este sutra. which is what the sutra says. Digamos que traducido literalmente es Let's say that literally translated it is que si no se logra el proceso de yoga, that if the yoga process is not accomplished, en el cual el observador se establece en su propia naturaleza, in which the observer establishes itself on its own nature, entonces ese observador then that observer termina asumiendo la forma ends up assuming the shape de esos britis, of those de vrittis, las modificaciones mentales, of the mental de modifications, todo ese movimiento. of all that movement. Y todo movimiento And every movement implica implies tensión, tension, sufrimiento, suffering, dolor, pain, porque implica la inestabilidad, because it implies instability, el encuentro conflictivo de fuerzas, the conflictive encounter of forces, y también lo contrario, la relajación. and also the opposite, relaxation. Y aquí que se da, y más adelante se va a entender que en este plano pues es placer y dolor. And farther along, it would be understood how this plane will be understood as pleasure and pain and suffering, Raga y dvesha. raga and dvesha. Entonces, si no se logra el proceso de yoga, So if the yoga process is not accomplished, el testigo the witness termina completamente absorbido por la mente individual ends up being completely absorbed by the individual mind, confundiendo confusing lo que no es real, what's not real, sino solamente su producción, but only its production, con lo que es real, with what is real, que es la conciencia plena. which is the whole consciousness. Y el resultado de eso And the result of it es lo que se va a estudiar en los sutras siguientes. is what will be studied on the following El sutras. resultado de eso And the result of that es el sufrimiento, is suffering, el vacío, void, la falta de satisfacción permanente, the lack of permanent satisfaction, el estado de agobio. the state of overwhelmness, Algunas veces de alguna manera distraído, sufrido por vanos o pequeños momentos de placer, sometimes distracted by vanish moments of pleasure, pero un estado but a state en el que estamos ajenos in which we are foreign a la plenitud, to wholeness, a la dicha, to bliss, como dicen en la India, la bienaventuranza. as they say in India, the wellness. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que buscamos superar o trascender con el proceso de yoga que está descrito en este tratado. And that is what we intend to overcome through the process of yoga that is described on this treaty. De esta manera terminamos este programa Like this, we finish this program, y nos vemos en el siguiente acápite. and we will see in the next episode.